Seguimos en Palabras Mayores con la doctora Margarita Brusó. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, buen día. Es un gusto estar compartiendo de vuelta este espacio. Así que bueno, un saludo a toda la audiencia, que ya sé que han pasado algunos mensajes solicitando temas, así que bueno, vamos a ver qué podemos aportar desde acá. Sí, y uno de los temas que pidieron es el que vamos a estar hablando en el día de hoy, Bien. El de demencias. Perfecto, sí. Contanos un poco, Margarita. Bueno, primero que nada, cuando utilizamos la palabra demencia, es un tema muy complicado, Alison. Sí. Las estadísticas internacionales hablan que 1 de cada 10 adultos mayores de 65 años va a padecer de demencia. Este tema, primero que nada, quiero un poco definir qué es la demencia. La demencia es una enfermedad del sistema nervioso central, del cerebro, es una enfermedad crónica, evolutiva e irreversible, que va generando en el ser humano alteraciones en la memoria, en el pensamiento y en la conducta. Es un tema, a mí en la consulta es muy frecuente que concurran los familiares con los hijos, con los padres o los abuelos, los nietos de repente, que vienen y empiezan a plantear el problema de las quejas de memoria. Como te expliqué, esto es evolutivo. Y a medida que va pasando los años, la demencia, el título es demencia. Sí. Dentro de las demencias existen muchos tipos. El más conocido o el que todo el mundo nombra y manifiesta es el Alzheimer. Sí. Pero existen distintos tipos de demencia. Existe la demencia frontotemporal, que es la que ha salido mucho ahora, que la gente la ve por Facebook, de Bruce Willis, que es el actor ese que está padeciendo de esa demencia frontotemporal, que es una demencia degenerativa también, donde se empieza a alterar el habla, donde hay una afasia, el individuo no puede expresarse, no puede llevar un hilo conductor en una conversación. Tiene distinta sintomatología, tiene distintos tipos dentro de eso, que no es un tema que tengamos que desarrollar acá porque no, la audiencia es difícil de comprender, pero como te decía, las demencias hay varios tipos. El Alzheimer, que es la más frecuente, la vascular, la frontotemporal y la post-Parkinson. Existen múltiples etiologías. Entonces, el motivo de consulta es las quejas de memoria. Vienen los familiares y empiezan, bueno, mira, se olvida de pagar las cuentas, se olvida de los nombres, se olvida de dónde dejó la plata, pierde objetos. Entonces, ¿por qué hablar un poco de esto? Porque esto genera un gran impacto no solamente en el paciente que lo vive, sino en el entorno familiar y en la sociedad. Entonces, por eso es importante que los familiares o las personas estén atentos a estos signos de alarma para poder consultar al médico, ya sea al médico general o vengan al geriatra o nosotros lo tengamos que derivar al neurólogo para realizar estudios, pero sabemos que también quiero decir esto, el diagnóstico de demencia es un diagnóstico clínico. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando un individuo pasa de un nivel previo de funcionamiento normal a un nivel inferior. Entonces, existen estudios que nosotros podemos pedir y que están, imagenológicos como la tomografía, las resonancias, que nos van a dar, y estudios también como el estudio neuropsicológico, para ir detectando y dando un perfil de ese deterioro cognitivo, ver qué tipo o qué orientación, por ejemplo la hipoperfusión a nivel frontal, como se ve
en la frontotemporal, frontoparietal, pero eso ya es un tema de resorte médico que creo que a la población no va a servir que yo me ponga a explicar esos detalles. Lo que sí es importante tener esos signos de alarma que empiezan a ocurrir para poder realizar intervenciones tempranas cuando los deterioros cognitivos son leves a moderados. Podemos utilizar determinados fármacos que vamos a ver que pueden enlentecer un poco la progresión, pero en realidad es una patología que no tiene cura, que es irreversible y que a medida que la persona va envejeciendo van a ir apareciendo otros síntomas como los trastornos psicoconductuales, que ahí es donde también se entra a generar una gran problemática a nivel del entorno familiar. ¿Cuáles son los trastornos conductuales? Bueno, los delirios. Vos sabés que en la consulta es muy común que de repente venga un matrimonio de adultos mayores donde la esposa, por ejemplo, me dice: doctora, dice, estoy mal, me siento mal, estoy desesperada. Dice, porque no puedo lograrle entender a mi marido que yo no estoy con otra persona. Porque el marido le manifiesta: pero ¿cómo? Tenés otro hombre, estás saliendo de madrugada. Es lo que nosotros llamamos el delirio de celotipia, que es cuando una persona empieza a delirar. Entonces, con claro, distintos temas. Con distintos temas. Bien. También existe el delirio de robo. Ajá. Te plantean, bueno, me están robando la plata, me faltan cosas, no las encuentro, las alucinaciones es otro de los grandes temas que vienen a la consulta. Doctora, no puedo hacerle entender que ahí no está el perro, no hay un perro o no hay una persona, porque el paciente entra a visualizar por ejemplo, que hay una persona arriba del ropero. Yo te estoy transmitiendo lo que a mí me ocurre cuando voy a la consulta. Cuando estoy en la consulta vienen a plantearme o que hay un perro, o que hay un gato, o que hay una víbora, o que son todo, eso se llaman alucinaciones. O a veces ocurre también a nivel del hospital, por ejemplo, si el paciente está con un suero colocado, dice: ay, eso es una víbora que está colgando, y son ilusiones que tiene el paciente, que son cuando están ya llegando a etapas más avanzadas, ¿tá? Que es lo que yo te decía, todo eso va generando un gran impacto a nivel de la familia y va a generar lo que se llama, que nosotros en geriatría llamamos la sobrecarga de los cuidadores. Por eso es importante no estar solamente con una persona. Esa persona se sobrecarga porque no sabe de repente cómo manejar la situación o a veces quiere hacerle entender al paciente que eso que está diciendo no es real, y el paciente a veces se pone más irritable, ¿no? Entonces todo eso va generando un gran problema a nivel social y familiar, ¿viste? Bien, ¿y a qué edad o en qué momento una persona tiene que empezar a tomar prudencia y prevención de estos temas? Bueno, Alison, eso, la demencia, por ejemplo, el Alzheimer puede desarrollarse a partir de los 65 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la medicina nada es exacto. Porque puede haber una persona que tenga 58 y desarrolle una demencia. Exacto. Y puede haber una persona que tenga 70 que tuvo un Parkinson y después desarrolla demencia. Entonces, los datos así puntuales no los podemos dar. Entonces, ¿qué pasa? Depende de cada caso. Depende de todos los seres humanos somos distintos. Exacto. Todos reaccionamos distinto. Yo tuve la mamá de una compañera, desgraciadamente, que padeció de demencia, y en un año la persona fallece. Y sin embargo hay otros que duran muchos años con esa patología. Claro. ¿Me entendés? Entonces, las cosas no son 2 por 2 exactas. Claro. Entonces, uno tiene que empezar a ver determinadas, es lo que yo te dije, por ejemplo, una persona que está todavía en edad de trabajo, porque puede haber alguien de 62, 63 años que todavía está trabajando
trabajando. Entonces de repente los compañeros pueden pesquisar, pero ¿qué le pasa a fulano que se olvida de tal cosa o se olvidó de tal otra? Y entra a ver esos detalles y bueno, esos son señales de alarma. Lo mismo puede pasar en tu casa, con un abuelo, con un tío que está con 60 y pico de años o 70 y vos decís, pero qué raro, perdió, otra vez pierde la llave, dejó el gas prendido. Es muy común eso, Alison, que dejan el gas prendido, se van y después explota. Cuánto hemos visto en la televisión que explotan garrafas en las casas de adultos mayores. Sí, hay que tener mucho cuidado solos, con eso del gas, con las fugas, con las pérdidas de gas. Exactamente, entonces hay que estar atento a esos detalles y donde empiecen a surgir esas quejas de memoria, ir a la consulta, ya sea con el médico de cabecera que uno tenga o con el geriatra o con el neurólogo, tratar de hacer una intervención para poder pesquisar esos problemas y tomar las medidas que puedan ser para ayudar a la familia a que esas situaciones no ocurran. Esta primera valoración la realiza el médico geriatra. Claro, en realidad luego se le da pase a neurología. Claro, si uno tiene alguna duda, por ejemplo, a mí como geriatra, yo detecto que hay un deterioro cognitivo, una demencia y necesito ahondar más en buscar esa etiología, cuál es la etiología, puedo pasarlo también al colega, el neurólogo también lo va a estudiar, va a realizar otros estudios, los test neurológicos. Aparte de las pesquisas que puedo ir haciendo yo con un mini mental, que es un estudio sencillo, pero que, como yo lo expliqué en otra oportunidad, el mini mental es un test de screening, que por ejemplo, si yo a una persona que es analfabeta no lo puedo realizar, ¿entendés? Y por ejemplo, si es una persona de la NASA, una persona sumamente inteligente, capaz que yo le hago ese test y es una bobada y sale bien y no quiere decir que esa persona no se esté deteriorando. Entonces tenemos que ir evaluando unas técnicas un poquito más profundas que llevan además otros tiempos y que en la consulta es complicado. Perfecto. Buenísimo, Margarita. Bueno, muchísimas gracias por participar en el programa en el día de hoy y por traernos tan valiosa información de tan importante tema. Así perfecto. Muchas gracias, Margarita. Bueno, bárbaro.